Episodio número 6. ¿Qué es un false beginner? Or how this podcast can really help you. Hola estudiante, estás escuchando Spanish for False Beginner. Although the rest of this episode will be in Spanish, we want to let you know that you can read the free transcript of this episode, both in Spanish and English, on www.spanishlanguagecoach.com. If while you listen to the podcast you find this a little challenging, don't give up, go and read along with the transcript online. En esa misma página web también vas a poder memorizar las flashcards de vocabulario para aprender las nuevas palabras que vas a escuchar en el episodio. Y bueno, inglés, primero creo que necesitamos pedir perdón. Supongo que sí. Pedir perdón. A ver, mi filosofía es esta. Creo que como profesores de idiomas necesitamos transmitir la idea de que es muy importante la constancia en aprender un idioma, en este caso el español. Y nosotros también necesitamos ser constantes con este podcast. Es verdad, pero creo que también es importante aceptar que solo eres humano. Y aunque sea muy importante la constancia, a veces la vida tiene otras ideas. Y han sido 2 semanas muy difíciles para nosotros. O difíciles, un poquito fuerte, pero sí, muy ocupadas. Sí. Así que sí, la constancia es importante, pero también es muy importante que yo esté tan cansado. Uh-huh. Creo que eso también es importante. Vale, es verdad. Te lo compro. Gracias. Te compro la idea. Lo acepto. Bueno, sí. Pero a la vez, lo siento. Es mi culpa. No pasa nada, está bien. Sí, la semana pasada no hubo episodio, pero estamos aquí y vamos a hablar de por qué creemos que realmente este podcast puede ayudarte si eres un false beginner. Y primero vamos a hablar un poco más de lo que significa ser un false beginner. Hoy hemos recibido un comentario de un chico o una chica francesa, no lo sabemos porque el comentario estaba en inglés, y decía que para él o para ella este podcast era muy útil porque sabía francés. Entonces, al ser un idioma romance, un idioma que viene del latín, el español, pues para él o para ella era relativamente fácil poder comprender estos episodios, este podcast. Y era una manera de mejorar su comprensión, su comprensión del idioma. Entonces, obviamente, si eres italiano, francés, portugués, rumano, es probablemente relativamente simple poder entendernos, especialmente con la transcripción. Pero un false beginner también es alguien que ha estudiado ha estudiado el español en algún momento, ¿no? Aquí en Reino Unido es relativamente frecuente estudiar español, ¿no? Como idioma moderno. Creo que de hecho en los últimos años se ha convertido en el idioma más estudiado en la escuela, creo. Creo que sí, creo que ha superado al francés. Sí, yo estudié el francés en la escuela, pero mi hermana, por ejemplo, diríamos que ella es falso principiante, ¿no? Porque ella estudió español como sus GCSEs, uh-huh, o uno de sus opciones. Pero yo, por ejemplo, he estudiado francés, lo que creo que era más típico en el pasado, pero cada vez más es más popular el español. Sí. En el caso de España, el inglés es una asignatura obligatoria. O sea, tienes que estudiar inglés. Y el francés o el alemán o el italiano son asignaturas optativas. Es opcional estudiarlas. Uh-huh. Pero sí, es verdad, muchas veces cuando conozco a gente inglesa, muchas personas me dicen que estudiaron
2, 3, 4 años de español en la escuela, en el colegio. ¿Y están dispuestos a hablar contigo en el español? Bueno, lo intentan, sí. Pero con timidez. Sí, un poquito. Depende de si están borrachos, supongo. Siendo buenos ingleses. Exacto, depende de la cantidad de alcohol. Si han bebido mucho alcohol y están un poco borrachos, es más fácil, ¿no? Porque estás más desinhibido. ¿Cómo se dice desinhibido en inglés? Uninhibited. Okay. No lo sabía. Bien, entonces ya sabemos cuál es el perfil, ¿no? Las características de un falso principiante. Ahora hablamos un poco de por qué yo creo, y tú también, porque lo has experimentado, por qué los podcasts son un recurso, una forma tan buena de mejorar los idiomas. Cuéntame y cuéntale al oyente que nos escucha, cuando empezaste a estudiar español, ¿cómo te ayudaron los podcasts? Pues supongo que en ese momento, sin darme cuenta, yo era un falso principiante también, que había, como he dicho, había estudiado francés, había estudiado latín durante tantos años y estaba un poquito aburrido con los temas de los podcasts normales del español. Y encontré por accidente, por casualidad, un podcast que se llamaba Notes in Spanish. Así que estoy dando un shout out a una pareja. Creo que la chica era de Madrid y el chico de Oxford. Y tuvieron charlas en español, pero porque él no era nativo, era más fácil para mí entender. Y creo que comencé, de hecho, con sus podcasts del nivel intermedio. Pero por eso eran temas bastante interesantes, temas que me gustaban y literalmente cuando no podía dormir me tumbaba en la cama y escuchaba durante horas sus podcasts. Y sí, creo que comencé así y me ha funcionado, la verdad. Sí. Oh, lo siento. Iba a decir que hice algo más también, lo que me ayudó un montón, que era encontré a una serie que me gustaba mucho. Una serie de televisión. Sí, una serie de televisión americana, de hecho, que se llama Buffy the Vampire Slayer. Buffy Cazavampiros. Buffy la cazavampiros. Sí, y creo que vi cada episodio. Y no sé si sería bueno para otra gente, pero para mí era muy útil verlo sin subtítulos, porque yo siempre encuentro que cuando yo veo algo en español, incluso ahora, si puedo leer, dejo de escuchar. Así que, porque conocía muy bien esta serie, era suficiente escucharlo. Y creo que eso también, en comparación con el podcast que ya he mencionado, creo que estas dos cosas me ayudaron un montón. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que especialmente en todos los niveles, pero recibir input del idioma es muy importante. También producir el idioma, es decir, hablar, escribir, pero sí, hay muchos recursos, muchos recursos que podemos usar. Lo importante, en mi opinión, es que nos resulten interesantes, porque si nos resultan interesantes, como el podcast que mencionas o la serie de televisión, vamos a estar durante más tiempo en contacto con el idioma, ¿no? Yo también he usado podcast en italiano, en francés, en inglés también para mejorar los idiomas, y es un recurso que me parece muy útil y muy eficaz. Así que esperamos que a ti también te esté siendo útil y estés aprendiendo mucho con nosotros. Vamos a despedirnos ya, ¿no? Pues dos cosas. Primero, he dicho que he visto la serie doblada, porque creo que es bastante importante eso.
Vale. ¿Quieres explicar lo que significa? ¿Pero lo he dicho o no? No me acuerdo. No te estaba escuchando. Pues debería ser muy obvio, pero la serie americana que veía doblada, quiero decir, con actores hispanohablantes doblando todas las palabras que decían los actores originales. Primero. Y segundo, iba a decir por qué has dicho que es importante reproducir el idioma tú mismo, escribir cosas así. Y aunque claramente estoy de acuerdo contigo en eso, creo que cuando comienzas a hacer algo es importante, como decimos en inglés, no dejar que lo perfecto sea el enemigo de lo bueno. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso? Sí, un poco no quedarse paralizado, ¿no? Por buscar la perfección. Exacto. Don't let perfect be the enemy of the good. Or don't let I can't even remember it now in English. Like don't let the perfect be the enemy of the good. Suena súper extraño ahora. Escribe, decinos cómo es. Googlealo. Es como decimos en español para buscar en Google. Puedes usar el verbo googlear. Aprende español y también tú puedes arruinar tu inglés. Pero sí, quería decir eso, que lo bueno de los podcasts es que incluso cuando no tienes tiempo para escribir, para conocer a mucha gente, es muy útil tener eso como un base del que puedes aumentar la calidad de tu idioma. ¿Entiendes? ¿Estás de acuerdo? Sí. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Bueno, ahora sí nos despedimos. Sí. Y te recordamos que si quieres ayudarnos, la mejor forma de hacerlo es recomendar el podcast a otros estudiantes de español, dejar un comentario en tu plataforma de podcast o una valoración con unas estrellas. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, inglés. Muchas gracias a vosotros. Chao, hasta el próximo episodio. Un abrazo grande.